un podcast de Cooperativa. Hola, comienza aquí un nuevo episodio de Hoy en el Mundo. Soy Paula Molina y te doy la bienvenida a este resumen de noticias internacionales y las voces de quienes están marcando la actualidad en el planeta. Revisamos los titulares internacionales que están marcando estas últimas horas. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, afirma que los países que integran la coalición liberarán 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas. Es la mayor liberación que se haya realizado hasta hoy. Estas fueron las declaraciones. Como resultado de las discusiones entre los miembros, ahora se puede anunciar que los países han decidido por unanimidad lanzar la mayor liberación de reservas de petróleo de emergencia en la historia de nuestra agencia. En medio del desarrollo de la guerra y un nuevo aumento en el precio del petróleo a raíz de las restricciones, por ejemplo, la circulación de combustibles por el estrecho de Hormuz, toman decisiones en Alemania y la ministra de Economía, Katharina Reiche, informó que el país liberará parte de su reserva estratégica con el objetivo de contrarrestar el aumento de los precios del petróleo. Estas fueron las declaraciones de la ministra germana. La Agencia Internacional de la Energía pidió ayer por la noche a sus Estados miembros que liberaran reservas de petróleo por un total de 400 millones de barriles, lo que equivale a unos 54 millones de toneladas. Accederemos a esta petición y haremos nuestra contribución. Desde Estados Unidos, las declaraciones desde Washington apuntan a intentar contener la ola de preocupación que genera el aumento del petróleo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, apunta que el aumento en los mercados energéticos es una reacción previsible y apuntó a que todo esto cambiaría cuando se alcancen los objetivos estratégicos de la operación militar en Estados Unidos. Objetivos estratégicos que no quedan del todo claros para los distintos países. Estas fueron las declaraciones desde la Casa Blanca. Tengan la seguridad de que para el pueblo estadounidense el reciente aumento de los precios del petróleo y la gasolina es temporal y esta operación resultará en precios de gasolina más bajos a largo plazo, una vez que los objetivos de seguridad nacional de la operación Furia Épica se logren plenamente. Los estadounidenses verán caer los precios del petróleo rápidamente, potencialmente incluso más bajos de lo que eran antes del inicio de la operación. Y viviremos en un mundo donde Irán ya no podrá amenazar a los Estados Unidos o a nuestros aliados con una bomba nuclear. Y mientras continúa el desarrollo de las acciones militares desde Estados Unidos e Israel, no solo sobre Irán, sino también en el caso de Israel frente al Líbano, el embajador francés ante Naciones Unidas emite una declaración a nombre de 30 países donde expresa su preocupación por el reinicio de los combates en el Líbano. Estas fueron las declaraciones del embajador francés Jérôme Bonafont. Nosotros, los países que aportan tropas a la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la ONU en el Líbano, junto con varios otros Estados miembros, expresamos nuestra profunda alarma por la escalada de las hostilidades en el Líbano. Hacemos un llamado a las partes para que regresen urgentemente al acuerdo de cese a las hostilidades y respeten la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ante la guerra, el Líbano debe ser apoyado. Mientras surgen informaciones respecto a acciones que podrían estar llevando, por ejemplo, a minar parte del estrecho de Hormuz, por donde circula el 20% del petróleo y particularmente los envíos desde Medio Oriente hasta Asia, el portavoz del cuartel general de Hatam al-Anbiya informa que Irán no tiene intención de bloquear el estrecho, aunque advierte que cualquier buque petrolero destinado a Estados Unidos o sus aliados es considerado un objetivo militar legítimo. Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, debido a que tienen la iniciativa en el estrecho de Hormuz, no tienen necesidad de cerrar dicho estrecho. El cierre del estrecho de Hormuz sería el resultado de las condiciones que Estados Unidos y los sionistas han impuesto a los países del mundo. Y, por supuesto, repetimos con firmeza que nunca permitiremos que pase ni un solo litro de petróleo por el estrecho de Hormuz en beneficio de Estados Unidos, los sionistas y sus socios. Y en otros temas nos vamos a España, donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lanza Odio con H, una nueva herramienta que busca detectar y analizar discursos de odio y polarización en redes sociales. Exigirá
la herramienta responsabilidades a las plataformas digitales en la propagación de estos mensajes. Las declaraciones del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también en los titulares que mueven al mundo. Vamos a poner en marcha la herramienta que hemos llamado Odio, H-O-D-I-O. En definitiva, la huella del odio y la polarización. Nos va a permitir, por tanto, medir de forma sistemática la presencia, la evolución y también la amplificación y el impacto de estos discursos de odio en las plataformas digitales. El objetivo de esta huella, por tanto, va a ser calcular el nivel de presencia, la amplificación de estos discursos en las redes sociales en España. Y en Chile termina el gobierno de Gabriel Boric y asume el poder el presidente José Antonio Kast. La ceremonia se formalizó con la sesión de traspaso que estuvo a cargo de la presidenta del Senado, correspondiente a la coalición del gobierno de José Antonio Kast, y del secretario general de la Cámara Alta. Este fue el juramento de José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile. Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, juro. Y en el espectáculo continúa la controversia a raíz de las declaraciones del actor Timothée Chalamet, donde apuntó a la ópera y el ballet como dos géneros que estaban en punto de decadencia o a punto de desaparecer, mientras continúan las reacciones desde distintos teatros y salas de ópera y ballet en el mundo. También hay declaraciones como las de la actriz francesa Juliette Binoche, quien se preguntó si no era precisamente el cine el que estaba en una situación cada vez más desmejorada en relación a las otras artes. Es parte de los titulares que mueven al mundo. Es un día de movimientos políticos, de ceremonias republicanas, que tal como decía nuestro entrevistado Aldo Casinelli, no podemos dar por sentadas. Pero también siempre es un buen momento para tomar unos minutos y escuchar. Y para eso está Jorge Lira con nosotros. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Paula? Muy bien. Aquí, contexto, cambio de mando. Exactamente. Sí. Y como en esta sección que hemos definido respecto a los sonidos, Jorge Lira salió a buscar sonidos de cambios de mando. Así es, sí. Un poco los últimos cambios de mando con algunos como, digamos, testimonios sonoros que van quedando. Escuchemos el primero. Esa es la última vez que suena el himno nacional con Pinochet como presidente, cuando va llegando al Congreso. La última vez. Eso ocurre segundos antes. De manera simbólica, es la última vez que Pinochet escucha el himno nacional como presidente. Y esto iba a dar paso a la ceremonia de recuperación democrática, un momento de enorme resonancia histórica, pero así se vivía ese momento, cambios de mando distintos, ¿no? Vas pasando de régimen militar a una democracia, que hay un cambio que es profundo. Y que van aumentando en algarabía, además, dentro de lo que ocurre en los contextos. ¿Estas mismas interpretaciones? No, me refiero a los aplausos dentro de del Congreso Pleno, en fin, como que van elevando. Ya te voy a ir mostrando. A ver, ya, o sea, tú dices en sucesivos cambios de mando. Sí. Cada vez en el Congreso hubo mayores expresiones. El público se va soltando. Ya, ok. Y en esta primera, bueno, que en esta primera no está la cosa. Por ejemplo, mira. Te recuerdo que había costado bastante esta recuperación. Escuchemos el momento histórico clave de este cambio de mando. Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, juro. Tremendo aplauso, ¿eh? Sí, claro. ¿Sabes qué? Sí. Más que un aplauso, es como
es como un estallido. Exactamente. Es como un alivio, es Sí. como un respiro, ¿no? Porque recordemos que en estos momentos nada estaba por sentado. No, nada. Estaba Sí. garantizado. Se venía de años de mucho dolor. Y esto es la voz de Gabriel Valdés. Exactamente. Que además presidente del transmite Senado. una voz muy bonita. Sí, sí. Y él entrega, digamos, la banda a Patricia. Así es. Oye, bueno, estuve revisando algunas otras cosas, porque el cambio de mando finalmente es muy visual. Y hay un documental muy bonito de la Cineteca Nacional que está en YouTube, que registra cambios de mando anteriores, pero solamente visualmente. Y hay una cosa que la gente en los comentarios reclamaba mucho, que es que se perdió una tradición digamos, años 70, que era un desfile frente a la moneda, el día del cambio de mando. Un desfile frente a la moneda. ¿Y era un desfile de qué institución? De las escuelas matrices, de las Fuerzas Armadas. Ah, un desfile militar. Sí, un desfile militar. Ya. Una cosa muy como tradicional que se perdió con el tiempo y que, bueno, hoy día está desaparecido, digamos, supeditado a las escuelas matrices. Pero hay un desfile largo durante las fiestas patrias. No, claro que sí. Pero esa era una tradición. A mí me gustan los previa. desfiles, yo desfilé mucho. Sí, ¿por qué desfilaba? En el colegio desfilaba yo. Estaba en la banda, ¿no? Sí, yo soy. Levantaba la bandera. Sí. hacía todo. Oye, vamos con otro, el siguiente. Juicio a Pinochet. La petición de la audiencia en la Plaza de la Constitución al presidente Lagos en su primer discurso el día que recibe el mando, en el año 2000. Y ese es el primero del mensaje. Así se recibe, así se inaugura, digamos, Ahí está. la presidencia de Lagos. He sido elegido por ustedes, el pueblo de Chile, para dirigir los destinos de la nación. Responderé a ese mandato que me han entregado con el estilo de siempre, con trabajo, con transparencia y con austeridad. Mi compromiso es con el bien de Chile, y a esa tarea, que es tarea de todos, los convoco en esta tarde hermosa. Si uno leyera entre líneas ese comienzo de discurso, es un poco una respuesta a lo que está pidiendo la gente, juicio a Pinochet. Sí. De alguna forma es un punto político. Ese es el momento que se marca. Estaba revisando la nota que se escribe desde BBC en ese momento, y ese es el título, ese Pinochet, un desafío para el nuevo gobierno de Chile, y remarca precisamente este sonido que tú marcas, que es cuando desde al inicio, al arranque del gobierno, lo que se le pide, lo que se le exige en esos gritos a Ricardo Lagos es que Pinochet sea juzgado. A propósito de algarabía, de público que se va soltando, escuchemos. Olé, 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 Michelle. ¿Te das cuenta que va como... ¿A eso te referías con que las personas van encontrando la gente cada se vez va más soltando, espacios se va sintiendo más para segura las manifestaciones? en el contexto de cambio de mando? Claro que sí. ¿Sí? Pero este tiene una cuestión bien celebratoria, ¿no? Este Exacto. ole, ole, ole es por definición lo que se canta en la celebración, digamos. Y el que viene es bien interesante porque reúne a 3 presidentes en un cambio de mando. Tú te preguntarás cómo. Escuchemos. Señora presidenta electa, prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Sí, prometo. El expresidente Frey como presidente del Senado, el presidente Lagos entregando la banda y Michelle Bachelet asumiendo su primer gobierno. Y 3 presidentes en el tres mismo... presidentes en un mismo cambio de mando y en el mismo corazón Tal de cual. la ceremonia. Mira, Así es. Sí. una cuestión que había olvidado. De los archivos, los sonidos los trae Jorge Lira. Saltemos al 2010 porque en un contexto particular estas son las primeras declaraciones. Uno esperaría una declaración, un punto político, como de, una especie de declaración de intenciones, etcétera. Estas son las primeras declaraciones de el recién asumido presidente Sebastián Piñera. Me ha informado en plenitud de la magnitud, del epicentro, de las posibles consecuencias, de las réplicas que hemos tenido al gran terremoto del 27 de febrero. Y con esta información he decidido pedir al ministro de Interior que
prepare el decreto que va a declarar estado de catástrofe en la región del Libertador Bernardo Higgins. Lo hacemos como una medida de precaución y de Eso es absolutamente emergencia pura, digamos. O sea, el terremoto había sido el 27 de febrero, un par de semanas antes. Había habido una réplica minutos antes de este momento. 3 réplicas, Leo. 3 réplicas hubo durante la ceremonia. Exacto, y fue muy fuerte que asustó a mucha gente. Y por lo tanto, las primeras declaraciones del presidente Piñera recién asumido fueron respecto específicamente de una coyuntura, digamos. Claro, o sea, háblame de gobierno de emergencia. Exactamente. O sea, no había llegado con ese discurso, pero eso es lo primero que tiene que hacer. Exactamente, tal cual. Oye, vamos al 2014, donde también hay otro momento histórico que queremos recordar. De acuerdo con lo preceptuado en el inciso final del artículo 27 de la Carta Fundamental, procederé a tomar juramento o promesa a la presidenta electa, señora Michelle Bachelet Jeria. Aquí hay otro momento o flujo político histórico porque es la senadora Isabel Allende, primera mujer presidenta del Senado que entrega el poder, hija además del presidente Salvador Allende, a Michelle Bachelet en su segundo mandato, primera mujer que obtiene la reelección y primera mujer que había obtenido la primera elección. Exactamente, digamos. la primera elección. Pero tenías un cambio de mando protagonizado por mujeres. Exactamente. Y así eso es. era extraordinario, además de la resonancia política. Por cierto. Al hecho de que se trataba de Isabel Allende. Y el gobierno siguiente, este momento curioso en que se capta este diálogo entre la saliente presidenta Bachelet y el entrante presidente Piñera en su segundo mandato. ¿Es la original? No es la original, pero es la que hace la que soy. Sí. ¿Y dónde está la original? Vamos a buscarla. Hay que buscarla. Tiene que cambiarse. Están hablando de la piocha. Pero el estilo del fallecido expresidente Sebastián Piñera, ¿no? Con siempre un espacio para la informalidad, siempre un espacio para la espontaneidad, podríamos decir, que es lo que se vive en ese. Y ahí les dicen, tienen que darse vuelta, tienen que cambiarse. Claro, pero además le hace una pregunta imposible, que es ¿dónde estará el original? Sí, y la prensa le dice, no sé, responder como, habrá que buscarla. No sé, pero claro, siempre un momento inesperado, porque el expresidente tenía esa capacidad de generar muchos momentos inesperados. Y por último, hace exactos 4 años ocurría esto. Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo. Es el saliente presidente Boric agregándole una frase a la promesa, en este caso, y en un contexto en el que todos estaban con mascarilla. Claro, menos la mesa. Menos la mesa, porque se trataba de pandemia. Un presidente que era más joven, además, el expresidente Gabriel Boric. 4 años más joven. No solo era 4 años más joven, ¿sabes qué, Jorge? Es un presidente que cumple 40 años. Cumplió hace poquito. ¿No? Y entre los 36 y los 40 yo creo que no solo van 4 años. Hay algo que cambia en la vida de las personas, especialmente si tienes un hijo o una hija. Por ejemplo. Especialmente ese presidente que entró, ese presidente que escuchábamos recién, no solo era 4 años más joven, yo creo que era un mundo más joven. Exactamente. A eso me refiero. Como todos somos más jóvenes antes de los hijos, antes de la paternidad, antes de los 40. Y físicamente se habla mucho del desgaste del poder y cómo entran los presidentes y salen los presidentes. Y en el caso del presidente Boric, como que el comentario generalizado es como... no sale tan gastado. Porque partió muy bastante más joven, temprano. Claro, pero uno pensaría que un par de canas. Claro, no, pero no es el caso de otros presidentes que realmente salen como transformados. Sí. Se siente, como decía el expresidente Gabriel Boric, es como tener la cordillera en la espalda. Es precioso, pero es súper pesado. Sí, claro que sí. Jorge Lira, muchísimas gracias, pero además, ¿sabes qué? Hay una cuestión con estos sonidos que tú has traído durante estos días, que... en cada ceremonia de cambio de mando ponemos mucho ojo a las pequeñas cosas, los desafíos que se enfrentan, qué situación va a marcar esta jornada. Y lo que tú nos has traído es el recordatorio que hemos enfrentado cosas tan grandes en los cambios de mando, hemos vivido momentos tan sorprendentes, se han generado reuniones inesperadas, 3 expresidentes, 2 mujeres en un mismo cambio de mando. Hemos hecho muchísimo y vamos a seguir haciendo mucho más. Tal cual. Jorge Lira, muchas gracias. ¿Me puedo despedir con algo? Como siempre, ok. ¿Qué trajiste? ¿Qué puede ser mejor que lo que has traído?
Lo que pasa es que me voy ahora al Estadio Nacional y esta canción no va a sonar, evidentemente, de AC/DC, pero una canción que podría representar un poco lo que ocurre con un presidente. Es largo el camino a la cima si tú quieres rock and roll. Por eso la dejo ahí para... Porque no podía evitarlo. No podía evitar incorporar el presidente Castro, un poco de rock. Boric, alguien tendrá que tomar la posta en este caso. Jorge Lira, lo que queda del día. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao. Y si estás aquí, has llegado hasta el final de este episodio de Hoy en el Mundo. Y recuerda, puedes suscribirte a través de distintas plataformas de audio o encontrarnos en cooperativapodcast.cl. Cada día, nuevos episodios para escuchar y compartir. Soy Paula Molina y hasta la próxima.